saludo muy especial para todas las personas que ven nuestros videos, que nos siguen en redes sociales y visitan nuestra página web. Ahora estás percibiendo realidad, el canal que te brinda las herramientas pedagógicas y didácticas que vencen las barreras de la discapacidad visual. Está dirigido a todas las personas que trabajan en procesos de inclusión. Mi nombre es Jorge Adolfo Nieto Díaz, un docente de Ciencias Naturales de Bogotá, Colombia, apasionado por la enseñanza de las ciencias y todo lo relacionado con su didáctica. En el día de hoy quiero que revisemos brevemente los conceptos teóricos relacionados con el uso y la importancia del transportador en las ciencias naturales. No se te olvide darle like al video, suscribirte, activar la campanita para recibir las notificaciones y hacer comentarios y sugerencias que nos permitan mejorar día a día en la búsqueda de un verdadero proceso de inclusión en las aulas. Un transportador es un instrumento de medición que sirve para trazar ángulos. La mayoría de los transportadores tienen dos escalas opuestas, una interior que va por este lado y una exterior. Normalmente las dos escalas van en sentido contrario, la una va ascendiendo y la otra va descendiendo. Por ejemplo, acá esta la tenemos que va 10, 20, 30, 40, 50, 60 y esta va 170, 160, 150, 140, 130, 120. Lo que permite precisamente que los ángulos sean medibles en diferentes direcciones. Normalmente siempre estamos buscando el punto cero, pero para medir ángulos podemos hacerlo desde cualquier numeración. No hay ningún inconveniente, sabiendo que se maneja, digamos, de 10 en 10 o de 1 en 1, pero en este caso el 10 en 10 es un número bastante grande. Los ángulos se forman cuando dos rectas convergen en un punto llamado vértice. Aquí tenemos una recta, aquí tenemos la otra y convergen en este punto que tenemos en esta zona, y entre esas dos líneas rectas se forma ese ángulo. Esos ángulos pueden ser de diferentes tipos: ángulos agudos, ángulos rectos, ángulos obtusos. En el caso, por ejemplo, de los ángulos agudos, son ángulos menores de 90 grados, como este que tenemos acá, que es de 50 grados. Tenemos ángulos rectos, que son ángulos de 90 grados, como este que tenemos en esta parte. Algunos pueden ser mayores de 180 grados y entonces para nosotros serían ángulos obtusos, como este de 210 grados o como este de 290 grados. El transportador se utiliza para medir ángulos y facilita y agiliza el aprendizaje de la geometría y de los diferentes cálculos matemáticos con aplicación real. Por ejemplo, en el caso de problemas de rozamiento en física, cuando un cuerpo va resbalando sobre otro. Sin embargo, hoy en día pues sabemos que se utiliza casi en todas las áreas del saber. Se forman ángulos y tienen, digamos, un determinado estudio. El estudio de los ángulos se remonta a más de 3000 años antes de Cristo en Mesopotamia, donde se desarrolló un sistema de numeración sexagesimal que les permitió dividir la circunferencia en 360 partes iguales. Cada una de ellas representa un grado sexagesimal, es decir, basado en 60, y esta forma de trabajar aún se conserva, porque todos los transportadores, por ejemplo, que tenemos para trabajar a nivel escolar, la mayoría de ellos son de 360 grados y tienen la misma concepción desde esas épocas antiguas. Muchas culturas antiguas utilizaron las medidas de los ángulos en la construcción de grandes edificaciones y canales de agua, para estaquillar parcelas de terreno, para medirlas, es decir, colocando estacas en diferentes partes.
en la astronomía y en la geometría aplicada a la guerra, en el caso por ejemplo de la utilización de armas. Personas que por ejemplo viven fascinadas con culturas como la egipcia, cuando se formaron las grandes pirámides, y de hecho casi todas las pirámides que hay alrededor del mundo se hallan fascinadas porque precisamente la geometría de los ángulos es algo supremamente particular. Posteriormente se desarrollaron diversos instrumentos destinados a la medición de ángulos y que se utilizaban en áreas diversas como la astronomía, geodésica y la topografía. Los primeros instrumentos de los que se tiene registro provienen precisamente primero de Mesopotamia, pero también por el lado de los egipcios y del lado de los chinos. Los transportadores, y sobre todo a nivel escolar, son de dos tipos. El primer es un transportador simple o semicircular y el otro es un transportador universal o circular. El transportador simple pues solamente mide hasta 180 grados y en ese sentido, digamos, la utilización de ángulos mayores de esta medida requieren de una doble medición, mientras que el transportador universal o circular de 360 grados pues son ideales para medir ángulos cóncavos más de 180 grados y menos de 360 grados, pero son digamos como los que más utilizamos a nivel escolar. Aquí en esta lámina ustedes pueden observar un transportador utilizado por las personas ciegas. Como ustedes pueden notar, solamente hay puntos que demarcan digamos un sistema de que va de 10 en 10, y digamos que en este caso este transportador digamos que puede ser ineficiente en el sentido de que como no se marcan los grados, digamos qué número se está marcando, la persona ciega o de baja visión debe hacer cálculos y eso le puede ocasionar una serie de inconvenientes. Por esa razón hemos elaborado un transportador de 360 grados con textos en braille para las personas ciegas y textos en punto 28 para las personas de baja visión. Este transportador lo pueden consultar ustedes en otro de nuestros videos donde explicamos cómo se elabora este transportador y cómo se utiliza, digamos que cuál es la utilidad para las personas ciegas y de baja visión. Aquí lo tenemos ya fabricado y encontramos que tiene pues las partes de todo transportador, tiene un cuerpo, tiene un eje que es el punto central, tiene dos flechas indicadoras con las cuales se pueden organizar los ángulos, tiene dos escalas, una escala en punto 28 para las personas de baja visión con sus dos escalas, una ascendente, una descendente. Tiene dos escalas también, pero escritas en braille con la misma característica que las anteriores. El sistema de medición de ángulos es fundamental en diversas áreas del conocimiento, en la física, por ejemplo, los ángulos son básicos para trabajar procesos de problemas de rozamiento. Cuando digamos, estamos empujando una caja o un cubo en sentido ascendente a través de una pendiente, entonces nosotros encontramos que ahí se generan unas fuerzas y en la medida de todas esas fuerzas se hace en función de los ángulos que se forman. Podemos determinar la posición relativa de los objetos, algo muy utilizado hoy en día, por ejemplo cuando se está utilizando el Google Maps y estamos ubicándonos en un determinado contorno, se hace a través precisamente de procesos de triangulación y formación de ángulos. Es utilizado en la representación gráfica de fenómenos naturales como la trayectoria de los planetas o la formación de sombras. Nos sirve para trazar planos diferentes digamos de edificaciones, de apartamentos, de casas. Es esencial en la resolución de triángulos ya que los ángulos son uno de los elementos claves para determinar las medidas de los lados y viceversa.
En la navegación marítima, el sistema de medición de ángulos es fundamental para determinar la posición de una embarcación, tanto hacia el lado de los puertos como también en dirección al fondo del mar. También es utilizado en áreas como la trigonometría para resolver casos, por ejemplo, de seno, coseno, tangente, cotangente, etc. Muy utilizado también digamos, en las prácticas deportivas. Se supone, digamos, los estudiosos de estas prácticas han determinado, por ejemplo, que el balón cuando se va a encestar en el juego del baloncesto debe llegar en un ángulo de 32,43 grados para que pueda entrar con facilidad. También tenemos, por ejemplo, la utilización de ángulos en el deporte, en la gimnasia, en el tiro al arco, deportes como donde se disparan armas, en la natación. En modalidades como el crawl se dice que el mejor desempeño de un deportista es cuando entra a 40 grados en dirección al agua. Los deportistas deben conocer los ángulos, por ejemplo, para estimar distancias a donde caen los balones de fútbol y cuando se batea en el béisbol, por ejemplo. También tenemos que los arquitectos necesitan de los ángulos para el diseño de las estructuras, ya que todas las formas se caracterizan por sus ángulos. Los ingenieros geólogos determinan, por ejemplo, la magnitud de un sismo o de un terremoto, por ejemplo, midiendo los ángulos de los planos de las fallas geológicas y cuánto se ha corrido, por ejemplo, cuánto se ha desplazado una con respecto a la otra, y eso determina, por ejemplo, la magnitud, además pues de los estudios de las ondas que generan los sismos. Los ingenieros civiles necesitan de los ángulos, ya que es parte de los cálculos de toda construcción. Los ingenieros mecánicos, los ángulos les permiten diseñar tuberías para los fluidos, controlar sus movimientos, además de que requieren de los ángulos para crear diferentes piezas. En química, por ejemplo, la colocación de los diferentes átomos en una molécula determinan también una serie de ángulos que son casi que fijos en esas moléculas. Por decir algo, la molécula del agua, encontramos que el átomo de oxígeno está acá, los dos átomos de hidrógeno están acá, y la abertura que se forma en esta zona de los átomos de hidrógeno con respecto al de oxígeno es de 104,5. Y aunque eso no se mide con un transportador, se mide esa geometría molecular, se mide con difracción de rayos X, pero digamos que el principio viene a ser exactamente el mismo. Tenemos diferentes tipos de instrumentos. Hoy tenemos el transportador, que es el método más básico y conocido para medir ángulos, pero también está, por ejemplo, el goniómetro, que es un instrumento más preciso y sofisticado, utilizado para medir ángulos. Consiste en una escala circular, que es esta que tenemos acá. Esta, digamos que con un brazo móvil, que es este, mientras que el otro puede estar fijo, y digamos que entre estos dos se puede hacer una medición de un ángulo de una manera bastante exacta. En el caso de los ingenieros topógrafos, utilizan el teodolito para hacer medidas de ángulos horizontales y verticales con gran precisión, y se utilizan precisamente cuando se están construyendo carreteras, cuando se están construyendo edificios, etc. Tenemos los protractores digitales, que utilizan sensores electrónicos para medir ángulos con mayor precisión y facilidad. Por ejemplo, hoy en día los metros estos que son digitales utilizan también la mayoría de ellos digamos, como esa estructura de los ángulos para hacer las mediciones lo más exactas posibles. Y tenemos, por ejemplo, los programas de software que permiten medir ángulos en una computadora. Estos programas utilizan imágenes digitales y algoritmos para calcular la medida exacta de un ángulo en una imagen, en una pantalla. Y entonces nosotros encontramos que ya con estos tipos de instrumentos podemos obtener medidas supremamente precisas. Pero digamos que el principio en términos generales es el mismo que utilizamos nosotros con un transportador. Y en especial, digamos, en este caso
cuando construimos un transportador para personas ciegas y de baja visión, lo cual les permite tener, digamos, una concepción bastante amplia de cómo es que se realizan las mediciones de los diferentes tipos de ángulos. Muchas gracias por tu atención. Ahora piensa en cómo podrías ayudar a una persona en condición de discapacidad y toma la decisión de hacerlo. No se te olvide suscribirte a nuestro canal y visitar nuestra página web. Nos vemos en un próximo video.